Hola, soy Juan Gallego, soy gerente de Iberopistacho. Os hablo desde una plantación que está en el término municipal de Manzanares, Ciudad Real. Esta plantación es Kerman en hembra y Peter en macho, con un marco de plantación de 7×6. El cultivo del pistacho es rentable, es un cultivo muy interesante y es un cultivo que va a dar muchas alegrías al campo español. El joven agricultor ve en el cultivo del pistacho una manera de poder introducirse en el mundo agrícola estimulante, porque es un cultivo rentable. La verdad es que llama la atención el ver que hay unas rentabilidades que no son las que dan otros cultivos, por ejemplo, como puede ser el cereal o como puede ser la hortícola, que en algunos años tienen pérdidas, pero también tengo que decir que para el agricultor experimentado también es una gran oportunidad de rejuvenecerse. Los dos son rentables, pero ahora mismo el mercado tiende más a la línea ecológica. Si a mí me preguntaran, como persona, ya ni como Iberopistacho, yo diría que apuesta por lo ecológico porque tiene un gran futuro. Para nosotros el asesoramiento es la parte fundamental del trato con el productor o futuro productor. El asesoramiento hace que cada euro y cada minuto de la persona sean bien invertidos. Y nosotros queremos estar dando ese asesoramiento sin cobrar nada, porque queremos que la persona que nos ha comprado la planta, que se convierte en ese momento en cliente, se pueda convertir en algún momento en proveedor y que su cosecha él la pueda defender de manera óptima y nosotros este fruto lo podemos llevar al mercado en las mejores condiciones. Y para tener un buen fruto hace falta hacer o llevar a cabo un buen manejo de cultivo. Visitamos fincas siempre y cuando es necesario, no lo hacemos por defecto, pero sí visitamos fincas. Nosotros pensamos que no, depende también de la dimensión de la finca. Si la persona lleva a cabo los consejos que nosotros le vamos dando en cada momento de la plantación, la persona va a ir adquiriendo ese conocimiento, lo va a ir poniendo en acción y va a ir teniendo una sabiduría. Es cierto y verdad que cuando pasamos de ciertas dimensiones es interesante tener un encargado, más bien un técnico agrícola.